Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mi querido Darío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que hayas tenido una magnífica vacación y ya verte regreso con todo aquí, caray. Gracias, Fernando, muchas gracias. ¿Qué es lo que destacarías de este indicador que dio a conocer la CIF? Mira, hay muchos elementos muy importantes que estamos viendo en el tema inmobiliario. La Ciudad Hipotecaria Federal hace un trabajo muy importante con este índice trimestral sobre la plusvalía en los inmuebles, la vivienda en México. Y es un índice muy confiable que busca en realidad el valor de todas las casas y departamentos que existen en este país, lo hace por estado. Y vas viendo cómo en términos generales el país hubo una plusvalía en este último trimestre de prácticamente 7.1%, que es un poquito no preciso cuando tú lo analizas en forma general, porque tienes estados como Baja California Sur, que tuvo una variación del 11.2% en la plusvalía general en la vivienda. Tienes, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene un índice de plusvalía muy bajo en este trimestre, anualizado es solamente prácticamente el 1% de incremento en el valor. Esto tiene que ver con muchos factores, mi querido Darío, y tiene que ver también con lo que acaban de hacer la Sociedad Hipotecaria Federal junto con Infonavit e INEGI, que es la Encuesta Nacional de Vivienda. Pero en especial tiene que ver cómo se está apreciando el valor de los inmuebles en función de la demanda que estamos experimentando en la pandemia, y es muy importante. Es bien relevante destacar cómo se ha venido reduciendo la construcción de nueva vivienda en México en los últimos años. Hoy seguramente lo viste, INEGI compartió el índice de construcción, sigue reflejando niveles paupérrimos en términos prácticos. Esto tiene que ver también con el tema de la vivienda, porque no se está construyendo vivienda nueva. La vivienda nueva que se está construyendo es muy poca, y en particular en estos estados donde se requiere mucho más vivienda, es como California, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Campeche, Chihuahua, donde tienes índices por arriba del 9% de plusvalía. Tiene que ver esto, ¿por qué? Porque las personas están dispuestas a pagar un sobreprecio porque no existe la vivienda suficiente para poder satisfacer las necesidades. Ya lo decía la encuesta nacional de vivienda, hay una necesidad auténtica de prácticamente 8 millones de viviendas en el país. De las 35.2 millones de viviendas que existen en el país, la mayoría son propiedad privada, lo mencionaste en la nota anterior, son propiedad privada, y esto tiene que ver con la plusvalía que van teniendo los inmuebles. Es muy, muy, muy importante destacar, Darío, que históricamente en México, de acuerdo a este índice que publica la Ciudad Hipotecaria Federal regularmente, la plusvalía de los inmuebles en México están por encima de la inflación. Y eso es una extraordinaria noticia, porque quiere decir que se aprecian más los inmuebles de lo que tenemos de inflación en el país. Fernando, Y esto en dirías, el perdón, tiempo. perdón, dirías que esta plusvalía que se está disparando en algunas zonas del país y esta recomposición que se está observando en la vivienda está fuertemente impulsada por el COVID, la acción disruptiva que tuvo esta pandemia o que está teniendo. En algunos lugares sí, mi querido Darío. Por ejemplo, en el estado de Guerrero y particularmente en Acapulco, así como en destinos turísticos cercanos a la Ciudad de México, sí ha habido una plusvalía muy importante de estas zonas, Malinalco, Valle de Bravo. ¿Por qué? Porque las personas salieron de la Ciudad de México huyendo del COVID para poner una mejor calidad de vida. Y eso detonó las ventas en forma significativa, y eso detonó al mismo tiempo un elemento de apreciación por arriba, digamos, de lo ordinario. No podría yo decirte que es en términos generales en todo el país, pero sí en ciertas zonas particulares, y en donde sí vemos un repunte muy importante en términos de valores, Bien. tiene que ver con la escasez de la vivienda. Y el COVID, lo que sucedió con lo que tú estás diciendo, claramente es que en ciertas zonas donde había vivienda, había muy poca vivienda, de repente llegaron muchas familias completitas a establecerse en estas zonas, ya sea comprando o rentando, y eso hizo que la escasez de viviendas se hiciera todavía más patente, Bien, y eso generó un incremento en el valor de los inmuebles. pues Fernando, Definitivamente. como siempre, muchísimas gracias por el comentario, Fernando Soto Jai, fundador de Tu Hipoteca Fácil.
Muchas gracias, mi querido Darío. Cuídate mucho. Tú también. Gracias. Hasta pronto.